con mucho tiempo, así que esperamos que podamos dar la talla en todo lo que ustedes están esperando, ¿verdad? Las expectativas que traen. Probablemente va a ser diferente a lo que ustedes han visto y oído en muchos lugares. Probablemente se han ido a escuchar sobre estos temas que están muy de moda. Probablemente ustedes tengan una opinión de lo que podría ser hoy. Pero nosotros lo vamos a enfocar desde otro punto de vista y vamos a ver si podemos empezar. Allá. Ok, listo. Muy buenos días a todos los que están por escuchar este lindo seminario que hemos titulado, como ustedes ven ahí, Seminario Nuestra Actualidad Siglo XXI. Esta actualidad es en referencia a todo lo que se está sucediendo, tanto en la política, en la economía, en el ámbito religioso, todo lo que nosotros hemos podido percibir a través de nuestra vida. Todos somos de este siglo o el siglo pasado, así que estamos viviendo momentos muy especiales, muy significativos, y hemos querido hacer este seminario con la idea de orientar un poco, sobre todo al pueblo cristiano. Nosotros somos las personas que tenemos más información de parte de Dios sobre todos los temas que pudiéramos, pues, preguntarnos algo. Lo que tenemos hoy, y vamos a tratar de iniciar esto, vamos a ver si, sí. El primer tema que voy a estar tratando, ¿usted me puede quitar el? Gracias. El mundo y sus grandes imperios. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, nosotros vamos a hacer una percepción del mundo entero a través de la historia. ¿Por qué? Porque usted no puede ubicarse para razonar, para tener una información de algo, para opinar. Usted no puede decir, yo quiero y yo pienso y yo creo y yo no. Tenemos que tener bases y fundamentos. Por eso he traído, bueno, este es el primer mapa que tengo. No sé si de ahí de donde ustedes están pueden ver a Costa Rica. ¿Qué significa ese pequeño país dentro del mundo entero? Sin embargo, somos un país muy conocido actualmente a través de las redes sociales, a través de las cualidades que tenemos como país, ¿verdad? Hemos podido llegar a tener un lugar dentro del mundo, un lugar al cual no solo los turistas vienen, sino que aquí se pasan cosas muy importantes. Y mire qué pequeñito sería este país, si se puede decir. Esto es otro país, bueno, este es un mapa de Europa, pero me parece que como tenemos una pared un poco rugosa, no lo vemos. Dentro de la historia, tomé los primeros grandes imperios significativos, los babilonios, los asirios, los medos, los persas, medo-persa, acadios, otomanos, egipcios. Vamos a ir viendo qué significa que han habido tantos grandes imperios. No son pequeños, no fueron de este siglo, son imperios de hace más de probablemente 4,000 y 5,000 años. Imagínense, si nosotros vivimos 2,000 años antes de Cristo, 2,000 años antes de Cristo ya habían grandes imperios, no solo la civilización, sino lugares donde uno decía, todo esto es el imperio romano, todo esto es el imperio babilonio, este es el asirio, uno de los primeros que podemos mencionar en la Biblia. En la Biblia tenemos, vamos a ver si puedo indicar, aquí está Egipto. ¿Dónde estaría Israel? Que es una de las cosas que tenemos que ubicar a Israel, porque somos de un pueblo que sale, ¿verdad? Nuestro Señor nos encamina desde Israel. Pues Israel está miniaturamente aquí, pequeñito, pequeñito por aquí. O sea, perdón, por aquí, ahora aquí. Porque esta es la península de Sinaí, Egipto, por aquí pasaron por el desierto, subieron, casi ni se distingue, pero ahorita lo vamos a ver. Mire los años 1813 más o menos a 600. Este era el imperio asirio, se le dio varios nombres porque cada vez que reinaba o en el momento estaba un personaje que pertenecía tal vez a una de las zonas, pues ellos iban cambiando, pero este es el conocido imperio asirio. Ven a Nínive, tal vez aquí, el río Tigris y Éufrates. Vamos a verlo más clarito tal vez en la próxima.
Babilonio y asirio. Una vez más nos encontramos que toda esta zona eran imperios. Esto es lo que ellos conocían, esto era lo que ellos dominaban. No conocían todavía ni a Costa Rica ni a la América entera, ¿verdad? No había sido descubierta. Entonces tenemos a los babilonios y a los asirios ya en la historia. Ellos iban agrandando, iban tomando, esto era el primero, luego el segundo, y así van aumentando sus límites. ¿Dónde está Israel de nuevo? ¿Ven a Egipto? Por aquí. Aquí pequeñito, Jerusalén. Es una minúscula tierra igual que Costa Rica. Parte de los imperios grandes que han existido. Imperio babilonio de nuevo, más detallado. Aquí está el imperio medo, que fue todavía más grande. Egipto, ahí ustedes van viendo. No se preocupen todavía, ahorita vamos a sacar la conclusión del por qué estamos enseñando los mapas. Medo-persa, de nuevo, enorme. Así están los griegos allá, la Grecia. Egipto parece que le pusieron, pero le falta una P. Asiria, Media, Persia, India. Claro que estaba China y todo eso, la parte más hacia el oriente, pero en este caso ellos no dominaban todavía esas zonas. Dominaban apenas Europa, Asia, la primera parte, y luego en África también han estado. Imperio griego, ya nos acercamos más a la historia nuestra, donde está Alejandro Magno, las conquistas que él hizo. Ahí entramos ya casi nosotros en la historia, porque empieza el idioma, digamos que van a poner idioma griego, van a unir el pueblo, va a empezar el cristianismo dentro de todo este movimiento del imperio, que no es ahora es griego, y más adelante va a ser el imperio romano. Ustedes me dirán, pero no se equivocó. Todo lo verde es imperio romano. Todo lo verde. O sea, el imperio romano era el imperio romano. Era enorme. Mire todo lo que abarcaba. Entonces ya vamos viendo, para cuando veamos luego lo que estamos hablando al final, que es que van a ser unidos, que va a haber dos potencias, que van a haber, o sea, todo lo que vamos a tratar después, entiendan que el hombre siempre ha sido el mismo. El hombre siempre ha querido tener poder, tanto en la política como en su casa, como donde quiera, ¿verdad? El hombre, el ser humano, siempre se ha distinguido por querer dominar. En este caso, parece increíble que una sola persona, un solo país, un solo gobierno, hayan podido manejar todo desde donde esté la persona. O sea, vamos a ir tratando para luego poder razonar y poder pensar y juzgar. Entiendan cómo estaba el mundo hace miles de años. No es que ahora quieran ser un solo gobierno y un dominio y estemos asustados. No, esto ya existía. Esto viene caminando. En la división del Imperio Romano se dividió, pero seguía el occidente y el oriente. Se dividieron, pero seguían. Más o menos al tiempito, ¿verdad? 476 después de Cristo, ya fue decayendo y se perdió como imperio. Sin embargo, llegó hasta el 1453. ¿Qué sucedió cerca de esa fecha en 1453? ¿Qué sucedió en ese tiempo? ¿Aparecieron quiénes? Lutero y familia, ¿verdad? Nosotros. O sea, hubo también una reforma. Entonces, entiendan que ya están en los tiempos conocidos. O sea, todo esto durante imperios. Aquí van caminando la historia. Estos son los movimientos, que el imperio va por aquí, que para allá, que toman más tierras. Todo esto va caminando en la historia. Por eso, teníamos que ver primero, para entender que en nuestra Biblia, Daniel habla de un sueño que tuvo Nabucodonosor y que empezaron a ver que esa estatua significaban imperios. Imperios que estaban, o sea, gobiernos babilónico, medo-persa, el griego, el romano. Y tengo un gran signo de interrogación aquí. ¿Por qué? Bueno, porque el que hizo esta imagen, no fui yo, por supuesto, esto ya estaba en internet,
Esta imagen dice Estados Unidos o Rusia. Mire, las profecías tienen que tener mucho cuidado. El que se diga que es escatólogo debe tener mucho cuidado, porque hoy puede ser una idea y cuando no sucede dicen, no, no era Rusia, no, no era Estados Unidos, no, no era... Y ahí van cambiando. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de adivinar. La profecía no está para adivinar, es para ubicarnos en el tiempo y cuando llega la profecía, entonces decimos, mira, eran los medos, mira, eran los griegos, mira, eran los romanos. Este último, esperemos a ver qué significan los 10 deditos de la estatua. Vamos, imagínense que Eisenhower y Khrushchev ya no existen, ¿verdad? O sea, no podemos decir quiénes son los países. Vamos a ver, la palabra nos habla de muchas profecías acerca del final de los tiempos. Nosotros solo tenemos que estar apercibidos, preparados, para no ser ¿qué? Engañados. Pero no podemos saber exactamente los tiempos precisos, ni los vamos a escuchar y decir, ah, con razón, sí, por ahí es. No, porque hasta que no suceda la profecía, no vamos a estar seguros de si era lo que habíamos dicho una persona, la otra persona. En esto, muchas veces, no es que se pongan de acuerdo, pero si un personaje de internet, de los medios que tenemos de comunicación, si uno de estos personajes escatólogos se va por una línea, casi siempre los demás se ponen de acuerdo como decir, y agarrémonos de esta idea y nos vamos detrás. Y todos más o menos tienen una línea de pensamiento en los tiempos que ellos viven de acuerdo al tiempo que están viviendo. Quiero decir que ahora los que están hablando de escatología ya los conocemos, son unos 4 o 5. Sale un sexto por ahí o otro más que viene con algo nuevo, lo examinamos y probablemente dicen, no, eso es que él quiere sobresalir, no, es que él quiere ahora tocar otro tema. Por ejemplo, que si las 10 tribus ya regresaron, que falta la tribu de Efraín, que faltan las 10 tribus que regresen, que están perdidas. Entonces uno dice, ¿cómo? Y se va a buscar a la persona que está hablando de las tribus perdidas. El otro viene y dice, sí, pero es que va a empezar por acá. Bueno, entonces vamos a buscar a este que está hablando de que los extraterrestres, al otro que está hablando de, ¿me entienden? Todos van en una línea, pero a veces los escatólogos salen por diferentes lugares. ¿Para qué? Siempre nos tenemos que ubicar. El ser humano siempre es ser humano. El ser humano quiere llamar la atención, algunos, ¿verdad? Los que están puestos en este tipo de actividad. Otros quieren atraer y tener un grupo. Otros quieren tener trabajo hablando, ¿verdad? Ustedes siempre tienen que tener la idea, el preciso. ¿Está eso aquí en la Biblia? ¿Concuerda con lo que ellos están diciendo o es simple conjetura? Conjetura. Creemos que y vámonos por aquí. Tengan mucho cuidado. Vamos a seguir con otros gobiernos que han habido ahora más hacia los musulmanes, el pueblo islámico, califato de Abbasí de Bagdad. Por supuesto, me imagino que la mayoría como yo no lo conocía, ¿verdad? No teníamos esta referencia. Llamado también Abbásida, fue la segunda dinastía de los califas suníes. Eso sí ya entra en la historia de ahora, ¿verdad? ¿Qué sucedió a los de Omeyas? No tenemos ni idea de todo esto. Califato Rashidun, en los años 632 al 61, después de Cristo, ¿verdad? Ya estamos en nuestra era. Surgió la muerte de Mahoma. Mahoma fue un líder político, dio una religión para unir, pero era política lo que él hacía. ¿Por qué? Porque logró unir muchísimos grupos que estaban dispersos. Ustedes acuérdense que la tierra es grande, que ellos vivían como seminómadas, o sea, cambiaban por sus tierras que no eran fértiles, cambiaban de un lado para otro. Era una manera de vivir y actualmente todavía quedan muchos así. Mahoma lo que hizo con su filosofía, con su hablada y con todo lo que él tomó de Cristo y de la Biblia, porque el Corán es una copia muy parecida a la Biblia, la tomó y unió, casi podríamos decir que imitó. ¿A quién? A Constantino. Constantino unió la religión.
fue muy vivo. Dijo, para unir el imperio políticamente vamos a decir que todos son cristianos, aunque no sean, pero somos cristianos. Y empieza a hablar de su visión, igual que muchísimos otros en todas las épocas. Se pueden correr si no están viendo, ¿verdad? No importa, córranse un poquito. Y tratando siempre de atraer a las personas, porque ¿quién va a discutir que usted tuvo una visión? Si yo vengo con una visión, ¿quién me va a decir no es cierto? Usted puede ser que no me crea, pero no me puede decir que no es cierto, porque yo lo viví o lo digo. Así hacen la mayoría de estos grandes personajes, vienen y cuentan algo personal y todo el mundo le cree. ¿Por qué? Porque tienen ese don de conquistar a las personas, sobre todo a los ignorantes y a las personas que se dejan llevar. Entonces aquí, este señor, ¿verdad? Mahoma, dice, es el nombre que se da en la tradición musulmana, suní, o sea, ya es un grupo, a los 4 primeros califas. Califas son jefes, gobernadores, que sucedieron a Mahoma. Significa, los Rashidun, esto significa los bien guiados, o sea, los que van por buen camino. Califato Omeya, el imperio tenía 62 millones de habitantes. ¿Se imaginan 62 millones de habitantes? Ya, bueno, son muchos. Lastimosamente aquí no vemos bien los mapas, en internet se van a ver mejor porque la textura, o sea, ya lo pusieron directamente de las diapositivas, pero aquí vemos muy blanco, pero cada vez que vean esos colores son tierras dominadas por estas personas que vamos a ir nombrando. Casi el 30% de la población mundial ya estaban ahí. Ok, utilizó su alcance para extender el Islam. La dinastía Yuan, ahora sí nos vamos hacia el oriente, ya no estamos con los musulmanes, estamos con los chinitos, con los de Nepal, con los de Mongolia, con los, bueno, ya es, mire los años, 1279. O sea, no estamos hablando de hace mucho, estamos hablando de un siglo XIII, XIV. Dice, el imperio tenía ya casi otros 60 millones de habitantes, el 17% de la población mundial. Genghis Khan, ese es conocidísimo, ¿verdad? Hay muchas películas del gran guerrero que gobernaba por todos lados, el mongol. Y luego su hijo, Ogodei Khan, que conquistaron las tribus nómadas del norte de Asia. ¿El imperio tenía cuántos? 110 millones para ese tiempo. Era mucha gente. Seguimos viajando, ¿verdad? Sí, pero no puedo viajar. Algo pasó. ¿Ah? Algo pasó que no puedo pasar. La dinastía Ming. Qué lástima. Es que viera cómo tratamos de poner unos paños blancos, pero ni aún así eran muy transparentes. No pudimos. Pero bueno, son imágenes que encontramos ahí. La dinastía Manchú, que es muy conocida. El imperio tenía ahora 432 millones en el año 1851. Estos más del 35% de la población mundial, la República de China asumió el gobierno al final de la dinastía Qing. Ya estamos aquí terminando 1912. 1912, o sea, lo que pasa es que nosotros no nos enteramos de nada. De este lado del mundo vivimos tan felices, que ni nos damos cuenta que por allá se están matando y están acaparando tierras. Y hasta ahora, que nos ha llegado así como algunas personas que han comenzado a hablar, y si los musulmanes, islamitas, toda esta gente que están saliendo de sus países y que están viviendo en Francia, en España, hasta en Costa Rica, por todos lados, quieren dominar el mundo. Y si son ellos los que van a dominar el mundo, hasta ahora nos ponemos a pensar que podría ser que este deseo de dominar políticamente y económicamente y todo, podría ser que todavía esté en el mundo, ese deseo, ¿verdad?, de dominar sobre las personas, sobre los países. Bueno, es que estoy trabada aquí, no puedo moverlo. Ya. El Sacro Imperio Romano Germánico, ya esto es más conocido, llegó hasta el año 1806. Vea la cantidad de territorios solo para los alemanes que quedaron después. O sea, germánico viene de Alemania. Entonces, ellos dominaban esta parte. El Imperio Turco Otomano, bien conocido también, ahí tienen todo lo que ellos abarcaban. Claro que han ido perdiendo terreno
cada uno de estos imperios con los tiempos modernos. Pero el imperio portugués, ni nadie se acordaba, solo Shogun, Chagun, como era una película, ¿verdad, Nacho? ¿Ah? Que eran, no, hace mucho, que era una serie donde venían los portugueses a China y hacían comercio, y entonces estaban ahí, ¿verdad? Solo así nos damos cuenta que el imperio portugués manejaba también ciertas tierras, y no pegaditas a Portugal, eran colonias, si se puede decir, pero era un imperio. Fue el primer imperio global de la historia, así como el de más larga vida de los imperios modernos. ¿Qué quiere decir de más larga vida? Que duraron más tiempo, que no los dejaban en libertad, que no se independizaban. Ganó su independencia Brasil, imagínense, de este lado del mundo. Allá está, si lo puedo ver, a ver, espérenme. Brasil está por aquí, es que está tan blanco esto. Pero digamos que esto era la parte de Brasil, que todavía era una colonia muy valiosa para el imperio. Ganó la independencia en 1822. Imperio británico. Durante las primeras décadas del siglo XX, el imperio británico abarcaba una población de 458 millones de personas, lo que significaba una cuarta parte de la población del mundo, y lo convirtió, o sea, esto lo convierte a él en el imperio más grande, más extenso de la historia. Tenía por todas partes. El imperio británico salió y dominaba África, Asia, tenía India, tenía todo en este siglo, o sea, increíble, en estos años en los cuales, yo pongo ahí rosado, pero ni siquiera se ve el color, ¿verdad? Lástima. El imperio español también tuvo, claro, ellos se aprovecharon del descubrimiento de América y se vinieron para acá, y desde España, imagínense, eran los que gobernaban todo el continente, más otras tierras, o sea, todos los colores. Esto aquí en Australia, esto aquí está España. Vean la pequeñez, y este moradito es Portugal, España, todos los territorios aquí que casi no tenía, pero se vino para acá, aquí, y todo esto. Imperio español. No nos dejamos atrás al imperio ruso, primero llamado Zarato, en 1500 hasta el 1917, vean las fechas porque ya viene la Primera Guerra Mundial. El zarato ruso es el nombre que se le dio al Estado ruso desde que Iván IV en 1547, ya había pasado la reforma, ya estábamos civilizados, ¿verdad? Ya conocíamos, ya nosotros estábamos de este lado del mundo, ya nos veían, ya estábamos aquí. Bueno, pues todavía tiene un imperio, el gran Pedro el Grande, y luego el imperio ruso del 1721 abarcó gran parte de Europa, Asia y él. O sea, estos son los grandes que han gobernado. Si ahora usted dice, uy, es que los rusos quieren gobernar, eso no es nada nuevo. Uy, es que los británicos vienen para acá y quieren gobernar. No se asombren, eso es lo que han querido hacer siempre. Son personas que tienen ya conocimiento, experiencia y que les gusta. Que no han podido, bueno, no han podido porque han salido ciertos grupos, las Naciones Unidas, que han empezado a controlar y decir, ¿verdad?, diferentes asuntos. Bueno, por eso volvemos aquí. Estos son los imperios ya conocidos, pero los nuevos no los conocemos. No podemos adivinar. Así que vamos a entrar ahora a los grupos secretos, y yo les pongo no tan secretos. Si ustedes hablan de grupos secretos y saben muchísimas cosas de ellos, quiere decir que no son secretos. Que hablan en secretos, sí, pero que son conocidos. Me explico, ¿verdad? Entonces, grupos secretos y otros que no son tan secretos. Esto es por si tenía que hacer una pausa, pero vamos bien. Los grupos secretos, ¿por qué se originan? ¿Cómo se llegan a conocer? ¿Por qué se hacen secretos los grupos? Bueno, tenemos que ir otra vez a la historia para darnos cuenta en qué momento yo quiero estar escondiéndome. Más o menos tenemos una idea. Los grupos secretos se esconden porque hay alguien que les está haciendo daño, hay alguien que está haciendo un gobierno que los está perjudicando. En este caso, para ir hablando ya de Israel, Antíoco, el cuarto, Epífanes, estuvo viviendo él desde los 215 a.C. hasta el año 163 a.C. Pero este hombre era tan malo, que los judíos le llamaban el lugar de Epífanes. Bueno, ahí no lo tengo, no les puse el nombre. Pero ellos le cambiaron el nombre porque Epífanes significa una manifestación divina.
gloriosa. O sea, él se nombró así como lo máximo. Y cuando él estaba, dice que estaba gobernando no solo sobre Israel, ojo, no estoy hablando de solo Israel, él estaba sobre todo Europa y parte de Asia y parte de África. Él cuando llegó a destruir aquí los principios judíos, destruyó totalmente, dice que destruían los libros sagrados, o sea, no podían tener la Torá, no podían tener nada. Prohibición de guardar el día de reposo, suspensión de los rituales en el templo, prohibición de la circuncisión, prohibió que las normas dietéticas, o sea, tenían que comer cerdo, tenían que comer todo lo que estaba prohibido en la Biblia. Y ese mismo año entonces colocó una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén. O sea, ya los judíos estaban así, ya no sabían qué hacer, tenían que huir, tenían que esconderse. Sí, pero habían grupos secretos, ahí es donde viene el tema, grupos secretos que empezaron a rebelarse. Y estos grupos, uno de los primeros, ¿verdad? Grupos de resistencia, la revuelta de los macabeos. Esto era una pequeña familia dentro del grupo de los judíos. Pero la familia de Matatías, él era asmoneo, tenía 6 hijos, llamados los macabeos, constituyó un movimiento judío de resistencia, de rebeldía. Se escondían. Se suponía que nadie debería saber dónde estaban, ni cómo hacían, ni cómo actuaban. Pero ¿qué es lo que trataban ellos de hacer? Defender su fe. Entonces, muchos de los grupos secretos son rebeldes. En Francia han habido, ¿verdad? Los grupos de resistencia, están en Colombia, están en muchísimos lugares. Usted ven grupos secretos que están en rebeldía, políticamente escondidos. Otros grupos se esconden por otras cosas, pero vamos todavía con la historia del pueblo de Dios. Los celotes, conocidísimos, habían personajes ahí dentro de lo que la Biblia habla. Este era celote. ¿Qué significa celote? Bueno, era un grupo político, ya no era un grupo religioso, que se negaba a obedecer a los romanos. No querían pagar los tributos y estaban siempre dispuestos a la rebelión. Entonces, estos son grupos de resistencia. Grupos religiosos, habían fariseos y saduceos. Estos no estaban escondidos, estos eran grupos corrientes, o sea, religiosos, ¿verdad? Influyentes, considerados como los mejores intérpretes. Los saduceos eran los que reconocían solo la Torá, como las escrituras sagradas, y por esto rechazaban las tradiciones, no creían en la resurrección del alma. Puse solo apenas, ¿verdad? Como para ir nombrando grupos que existían. Este sí ya es más importante. ¿Por qué? Porque los esenios influyen, en su forma de ser, ellos están influyendo todo el tiempo a través de la historia, y en este caso, en el momento en que se descubren unos libros que estaban allá, que nadie sabía que estaban, cuando descubren en Qumran unas tinajas, y en esas tinajas habían unos rollos de cuero, amarraditos, cosidos, y descubren también que había una secta, se le llama secta a todo grupo pequeño que sale de una religión, pero no están de acuerdo a todo lo que la religión habla. Nosotros seríamos una secta, ¿de quién? De los judíos. Nos llamarían así. Esta es una secta que están utilizando nuestros libros, pero ellos creen en otra cosa. Entonces, de los católicos a veces nos dicen que somos sectarios, ¿verdad? O sea, son grupos salidos, no es peyorativo, no es una mala forma de llamar. Esto es una secta, un grupo pequeño salido de una religión con otros principios que quieren guardar. Los esenios, los investigadores los llaman sectarios de Qumran. Qumran es un lugar cerca del lago del Mar Muerto, y ahí se encontraron en las montañas rocosas y todo. Alguien encontró estos rollos, y entonces este grupo, dice, fue mencionado también en el Nuevo Testamento. O sea, ahí estaban los esenios, pero alcanzó nombre por los escritos encontrados en el siglo XX, 1900, principio de 1900, en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Esta secta se alejó de las ciudades, vivieron en comunidades dedicados a la agricultura. La mayoría de los grupos habían renunciado a la vida sexual, y entonces era una pequeña secta de unos 4,000 y creían en la predestinación y en la inmortalidad del alma. Esto lo estoy señalando por una razón. Aquí está. Este libro, el Evangelio de los Esenios, le ponen evangelio en lugar de decir el documento, el tratado. No, le ponen el Evangelio de los Esenios. ¿Para qué? Para confundir a los cristianos, para que piensen que hay cosas secretas que no nos han
explicado. Los esenios era un grupo, y aquí este libro, este señor, esto es en los años 1900 y pico, que él habla, esta es la portada del libro, y lo que hace es pues tratar de decirnos en qué creían esta secta, estos grupos. Hablan de un personaje que no es Jesús, pero ese es un hombre de justicia. Hablan de muchas cosas parecidas a la Biblia, a los evangelios, pero no es lo que está aquí. Ellos no son cristianos. Es un grupo sectario que vivían en tiempos del Señor y que luego se encontraron manuscritos, y para la gente que le gusta siempre decir, ¡ay, mira! Y usted no sabía eso, y usted no lo sabe, vieras, ¡ay, mujer, pero eso debe ser algo secreto! Sí, ese es, ¿verdad? Le tocan a uno las fibras de la curiosidad, del misterio, y ahí caemos. Entonces, esto confundió a muchas personas, se metieron, pero fueron catalogados por la Iglesia Católica, sobre todo, de sectarios y herejes, ¿verdad? O sea, nada que ver. El gnosticismo es un movimiento filosófico y religioso de los primeros años del cristianismo. Ahí entraron muchísimas herejías, diversidad de doctrinas, escuelas gnósticas. Gnóstico significa, ¿qué es gnosis? Bueno, es la palabra griega para decir conocimiento. Entonces, es un grupo que le da mucha importancia al conocimiento, pero ¿qué tipo de conocimiento? Filosófico, personal, íntimo, de experiencias propias de la persona. Entonces dice, hay diversidad de doctrinas, hay escuelas y de escuelas, pero todas tienen en común el conocimiento solo para iniciados, solo para iniciados. Usted no puede entrar si yo no lo apadrino. No, usted no califica para entrar a este grupo porque usted todavía como que no se ve muy espiritual, como que usted todavía no va a entender y no te dejan entrar. Entonces son grupos que se reúnen para hablar de cosas que otras personas no pueden entender porque no están en el nivel espiritual para entender. Tienen que pasar por grados y ya esto van a ir introduciendo lo que al hombre o sea, al ser humano, no al hombre, lo que al hombre le gusta. Pero bueno, ahorita lo vamos a ir identificando más adelante. Era un sincretismo de paganismo y cristianismo. O sea, en los tiempos que aparecen los gnósticos empiezan a tomar del cristianismo un poquito de Buda, un poquito de Mahoma, un poquito de quien sea, y hasta la hechicería si pueden meter. Estos grupos fueron declarados también heréticos. En 1945 fue descubierto en una biblioteca de manuscritos gnósticos en Nag Hammadi, Egipto. Esto es otro encuentro arqueológico. El siglo XX se dieron muchísimos cambios, muchísimos, pero así vamos a irlo viendo a través del seminario porque eso permite que las personas cambien su percepción, cambien. O sea, lo mismo el internet, todo lo que usted puede aprender, usted dice, mira, yo pensé que era por aquí. Ahora veo el panorama mucho más grande. Pues en 1945 se descubre que había muchísimos libros que hablaban de gnosticismo. Entonces la gente empieza a creer que esto es más verdadero que los evangelios, que la palabra de Dios. Y así es como vamos viendo los diferentes grupos que van a ir apareciendo. Esto es otro de los libros, ahora este es gnóstico, ¿verdad? También. Las enseñanzas secretas de Jesús. ¿Acaso Jesús se escondía? Él decía a los discípulos, pero aquí está escrito lo que le dijo a los discípulos. Al pueblo, a la gente, aquí está escrito lo que él decía. No había secretos. Él decía, si hay algo que yo les tengo que decir, yo lo digo. Mi padre me dice, yo lo digo y yo hablo. Pero no habían secretos. Pero estas personas que ganan dinero vendiendo libros y que hay gente, mucha gente que les compra, porque si mucha gente compra, ay mira, yo sigo escribiendo. Esa es mi manera de vivir, yo sigo escribiendo. Entonces esto hay evangelio de Tomás, evangelio de todo lo que se les ocurra, de Jaime, de todas las personas que puedan entender y hablan de la madre tierra y hablan de un montón de cosas, de la naturaleza, de Dios, de los ángeles, de muchísimas cosas que a la gente que no tiene base, que no tiene fundamento, le gusta. Entonces la gente dice, ay, qué lindo, ¿verdad? Y se van metiendo y paso a paso, ya están metidos. Los manuscritos, estos que les había hablado, de Nag Hammadi, es una colección de 12 papiros encuadernados en piel,
conocido como los evangelios gnósticos. Se encontraron en Luxor, que es una localidad allá en Egipto, en una vasija de cerámica, escritos en copto. Copto es el idioma egipcio de unas regiones. Durante los siglos tercero y cuarto de nuestra era fueron escritos, ¿verdad? Ahora viene ya los siglos más cercanos a nosotros, el 17, 18, 19, 20 y 21. El siglo XVII es de 1700 a 1800, más o menos, ¿verdad? 100 años, 100 años, 100 años. Vamos a caminar de 100 años hasta llegar al siglo XXI. Este fue un tiempo muy feo. Los tiempos del oscurantismo. Ahí tenemos algunas imágenes para dar una idea. Los caballeros, aquí, los templarios tenían la cruz de Malta. Ahora vamos a ir viendo símbolos. Porque cada vez que existe, aquí está y aquí está, grupos, ellos se reúnen y deben tener una identificación, ¿verdad? Nosotros somos un grupo sectario, bueno, no se dicen sectario, pero dicen, nosotros somos el grupo de la Cruz de Malta, nosotros somos los templarios, y cada uno se identifica por lo que ellos hacen, pero nosotros, o sea, el mundo entero a este tiempo le llaman oscurantismo, porque es la práctica de ocultar determinados hechos y conocimientos a la población. Se restringe el conocimiento a unos pocos. ¿Tuvo o no tuvo influencia el gnosticismo? Por supuesto, y aún existen, y todavía lo vamos a ver. Entonces, a esta época donde la iglesia cristiana católica en aquel momento, todavía no han llegado los cristianos evangélicos de la Reforma, todavía no han llegado, pero esta época se caracterizaba porque llegaba el personaje que iba a dar el evangelio y lo hablaba en latín, pero el pueblo no hablaba latín, hablaban diferentes lenguas, o sea, idiomas en cada región. Sí, pero el que se paraba aquí hablaba en latín y decía amén, amén, y vayan a ver qué dije. ¿Por qué? Porque no era necesario darle al pueblo lo que no iban a entender. ¿Para qué vamos a dar al pueblo si de por sí el pueblo, mire, el pueblo no entiende? Entonces se restringía a unos pocos y empiezan entonces los grupos intelectuales. Cuando yo veo mucha gente inteligente, los agrupo de este lado y empezamos a hablar cosas inteligentes. El pueblo que coma las migajas que puedan caer. Por eso se dice que todo en ese tiempo, era la Edad Media, todo esto, todo se tomaba en grupos pequeños. Miren aquí, ¿verdad? El símbolo ya para poner algo. Acá estaba la pirámide de los que ya se van a ir llamando más adelante, los grupos estos masónicos. Aquí se van reuniendo porque ellos están tratando de defender y de recuperar Jerusalén. Entonces, los mandaba la Iglesia Católica a recuperar Jerusalén y con eso mataban, destruían, hacían y todo lo demás. Las hogueras eran parte del tiempo, los herejes después, ¿verdad? Mataban a todo lo que se salía de lo que ellos consideraban. Y esta era una época muy fea, muy desastrosa, que vamos a terminar por aquí con la Ilustración. Esto es otra época, siglo XVII, y vemos que era un movimiento cultural, intelectual europeo. Ahora comienza otro grupo de gente que se distingue ahora y empiezan de todo lo que hablaban y de todo lo que ellos estaban tratando de sus pensamientos filosóficos, empiezan muchos escritores, muchos filósofos que buscan la libertad y la independencia. Se desarrolló, dice que a finales del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa. ¿Por qué puse Revolución Francesa? Porque muchos dicen que hubo un grupo que movió para que los franceses se liberaran de lo que era la monarquía, de los reyes. Y muchos van a encontrar que dicen que son los masones. Si eran o no eran, eso es lo que le achacan y le dicen que estos ilustrados, los que veían luz, los que estaban abriéndose a la inteligencia, ellos ayudaron. Entonces, los pensadores de esta época sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia. O sea, hay un movimiento oscuro que dice, no, el pueblo no aprende. Y viene otro grupo en contra y dice, es que están equivocados, están muy equivocados. Si se les enseña, si se les da material, si se les da algo, la comida siempre engorda.
Entonces, tanto en lo espiritual, tanto en lo filosófico, tanto en cualquier campo, usted le da los fundamentos a las personas y las personas aprenden. Pero si se les da solo sopita de agua o no le pone pollito, no le pone nada, pues la gente nunca va a avanzar. ¿Por qué? Porque están desnutridos. Entonces este movimiento en las grandes cortes empezaron a pensar, ¿verdad? Y en lugares apartes, en los cafecitos y en lugares donde se reunían estos grandes hombres, cada uno tratando de sacar mejores ideas, pero queriendo combatir la ignorancia, la superstición, la tiranía. Y vea la frase en subrayado: para construir un mundo mejor. Ya, una de estas personas que lee esto dice, ¿ya ves? Desde ahí ya están tratando los Illuminatis de hacer un mundo mejor. Tengamos paz, ¿verdad? O sea, yo puedo pronunciar, ay, ojalá que tengamos un mundo mejor, ojalá que el mundo sea más unido. Sí, pero no siempre es el mismo grupo que está tratando de hacer el nuevo orden mundial. O sea, nada que ver. Estas son las famosas cortes, la gente hablando, los grandes eruditos, ¿verdad? Pronunciándose que sí, que si no, que si los dejamos aquí. Aquí tenemos se me fue. Estos que quieren tal vez aquí, ¿verdad? Los obispos, se supone, los cardenales y toda esta gente. ¿Qué hacemos? Traducimos entonces los evangelios, se los damos al pueblo así, y si saben más que nosotros después, digo yo que dirían así. ¿Y qué van a hacer con lo que les damos si no entienden nada? O sea, discusiones. Para ese entonces, siglo XVIII, empiezan las guerras civiles. Francia se libera, la independencia de Francia, hay una revolución primero. En Estados Unidos también están tratando, ¿verdad? Aquí ya están haciendo la bandera con los estados que se unieron para independizarse de los británicos. Entonces ya empiezan muchísimos cambios. Así como vimos el mapa, vienen los cambios territoriales también. La gente empieza a despertar. Grandes personajes del mundo, ¿verdad? Decían en 1862, el presidente Abraham Lincoln, firma la ley que declara la abolición de la esclavitud de Estados Unidos. Por eso lo mataron. Bueno, seguimos. José Martí decía, si no luchas, al menos ten la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. Mandela, que en aquel momento se dejaba escuchar bastante, dice, una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Entonces está luchando ahora por los pobres, por las personas que no tienen. O sea, es la cara, es la boca de aquellos que nadie escucha. Y viene este personaje también, Martin Luther King. Si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Entonces, vean que van caminando más o menos en la misma línea estas personas en este siglo XIX, XVIII, XIX. Ya empiezan a salir personas defendiendo, tratando de que el pueblo avance, piense, tenga libertad, tenga independencia. Y aquí viene una que es las sociedades secretas ahora, fraternidades y hermandades. Ahora sí, vamos a hablar de la masonería o francmasonería. ¿Por qué? Porque este es uno de los grupos que apareció, que era un grupo que influenciaba mucho y eran parte de estos movimientos que se dieron. La mayoría de estas personas que se metían dentro de los francmasones hablaban de la libertad de los gobiernos, estaban muchas veces en contra del gobierno. Ahora es que están dentro del gobierno, pero en el momento que empezaron, ellos estaban fuera del gobierno. La palabra como tal proviene del francés, que es masón. Masón quiere decir un albañil. Surgió en Europa a finales del siglo XVII, principios del XVIII. Sus miembros formaban una fraternidad de carácter secreto, iniciático y jerarquizado, organizado en logias, y a su vez se agrupaban en torno a organizaciones superiores. La institución se autodefine como filantrópica, que ayuda a la humanidad, filosófica, que busca el conocimiento, simbólica, que tiene sus símbolos y que no tiene una religión definida. Su finalidad es impulsar el progreso moral e intelectual de las personas. Si no estuviéramos en este siglo, probablemente seríamos masones. ¿Por qué? Porque qué lindo. Si la finalidad es el progreso moral e intelectual de las personas, apoyemos ese movimiento.
Entonces, muchos de nuestros abuelos y hasta padres, familiares, eran masones. Cuando yo escuchaba en mi familia que decían que mi abuelito era masón, para mí era algo bonito. Sí, él tenía una logia y él iba y se reunía y hablaba cosas bonitas y hablaba cosas buenas. Eso era lo que yo tenía la idea, ¿verdad? Ay, el abuelo era este y el otro. Ah, sí, también el otro señor. O sea, cuando yo conocí lo que era masón, yo decía, hay gente que se reúne para hablar sobre la vida, sobre reunir, como decir un grupo de amigos. Eso es lo que yo creía. Pero luego, y es más, puede ser que al inicio ellos se empezaron a reunir en esa línea. Cuando uno dice, ¿por qué tomarían el nombre de albañil? Uno dice, qué raro, ¿verdad? En Francia, que se hayan llamado albañil. Yo hasta pensé, ¿no sería un grupo de estos de obreros que estaban en contra de los sueldos y que empezaron a tratar de ver cómo cambiaban las reglas del trabajo y a tener mejores sueldos? Un sindicato, podía haber sido un sindicato, yo no sé, en ningún lugar lo encontré, pero me dio la idea de que, qué raro, bueno, un constructor ¿de qué? Del mejor mundo, sí, puede ser un constructor que hayan pensado que ellos como albañiles iban a construir un mundo mejor. Los grupos cambian, las personas van cambiando, van evolucionando y se van haciendo otro tipo de grupos, con el mismo nombre probablemente, pero otro tipo. Lo que sí siempre era de carácter escondido. O sea, ellos tenían, digamos, se ponían simbólicamente ciertos trajes, siempre tuvieron esa elegancia de decir, como cerremos la puerta y ahora sí nuestra reunión se pasa aquí. Yo no puedo traer a mi hijo hasta que yo vea que mi hijo puede entrar a ser parte, porque va a entender los principios de nosotros, de este grupo, porque si no nos va a echar a perder y va a ir afuera a decir lo que estamos hablando aquí, y esto tal vez es en contra del gobierno, tal vez es en contra de algo. Entonces, sí eran grupos sectarios, o sea, secretos, pero la gente sabía, mira, esa es la logia, qué lindo edificio, mira quién entra, mira quién sale. Ya sabían quiénes eran los que estaban adentro, pero no podían entrar porque era privado. Entonces, ven como ciertos grupos, pues no se ven mal en un momento dado. ¿Por qué? Porque nadie sospecha que pueden estar tramando algo malo. Por lo general hacían que un hospital, que traían cosas para un grupo que estaba necesitado, abrían un hospicio. O sea, eran grupos, como dice ahí, filantrópicos, que daban ellos mismos el dinero para construir algo bueno. Hasta aquí no le encontramos nada que podamos tal vez criticar. ¿Y por qué no religiosos? Porque tal vez está el judío de la esquina y está el católico aquel que es muy católico y está este que no sabemos ni quién es y está un cristianito por ahí. O sea, el problema no era si entraba una persona que no tenía la misma religión. Ellos, si iban a hacer un juramento, tomaban la Biblia, si usted era católico, cristiano, tomaban el Torá si usted era judío, y si no tenía religión, ¿qué buscamos? De un libro que usted crea que es bueno. Y juraban sobre un libro sagrado, de cada uno, el que tuviera su religión, respetando la religión de cada uno. Porque aquí no venimos a hablar de religión ni de nada de eso, venimos a hablar de lo que ellos querían hablar, de cambiar el mundo para hacer un mundo mejor. Fundamentos. La creencia en una deidad o en ser supremo. Los juramentos deben realizarse sobre el volumen de la ley sagrada, la Biblia u otro considerado sagrado. La presencia de este volumen de la ley sagrada, la escuadra y el compás son imprescindibles en la logia. Hay ciertas organizaciones que están abiertas a las mujeres, sí, muchísimos años después abrieron ya un espacio para las mujeres y están expresamente prohibidas discusiones de política y religión. No vamos a discutir si este es el Dios suyo, está bien, o el mío, y de política. No vienen por grupos políticos, pero sí hablan de política. Este fue el famoso, ¿verdad? Johann Adam Weishaupt, alemán de origen judío. Vea eso. Su origen era judío, pero dicen que era un jesuita o era más bien una persona metida en la iglesia, pero era alemán, fue francmasón. Fundó la orden de los perfectibilistas, nos da a entender que buscaban la perfección.
El propósito era liberar gradualmente de todos los perjuicios religiosos a los cristianos de todas las confesiones. Ya viene el sincretismo, la unidad, y cultivar, reanimar las virtudes de la sociedad con vistas a lograr la felicidad. Ya hablan de universal, o sea, todos somos iguales, todos somos, tenemos que tener los mismos principios de libertad, de derechos, y que sea completa y rápidamente realizable. Para ello era necesario, lógico, ¿verdad?, crear un estado en el que florezcan la libertad y la igualdad. Ese símbolo, la igualdad y la libertad, fue lo que dio la Revolución Francesa. Libertad e igualdad para todos. Por eso dicen que este movimiento masónico influyó o fue el que motivó y movió a que los franceses destruyeran y quitaran la monarquía. Albert Pike fue muy famoso, destacado activista, fue electo soberano gran comendador del... Vean todos los nombres que se dan ellos mismos, ¿verdad? Soberano gran comendador del Supremo Consejo, grado 33, el máximo. Para la jurisdicción meridional. Esto quiere decir que hay diferentes grupos con diferentes diferencias. Hay una diferencia entre las logias, sea que las de Canadá hay una y la de Francia, y creo que la de York, la de York es la de Canadá. O sea, son como tres actualmente que tienen como el respeto. Entonces, aquí en Costa Rica, vamos a ver, ahorita tenemos una muy importante, pero bueno, vamos por la historia. Una de las dos divisiones orgánicas del rito escocés, este es escocés, este rito que ellos llevan, antiguo y aceptado en Estados Unidos. Él fue considerado un masón anticatólico. La mayoría de ellos sí estaban en contra de la religión, en contra de la política, en contra de todo lo que no les parecía que era algo universal, humano. Hay unas cartas, pero ya eso es otro tipo de cosas, no quise traerlo, que ellos dicen que escribieron confabulando para que destruyeran, ¿verdad?, y hubiera la guerra mundial, pero eso no me consta. Esto es uno de los tantos grupos masónicos. Vean qué felices son, qué lindos, qué alegres. ¿Ah? Sí, es como tener amigos y nos reunimos cada semana y nos vamos allá y nos ponemos esto cuando hay fiesta así especial. Bueno, aprovechemos, dicen que esto es simbólico de ellos, ¿verdad? Además de otros símbolos, pero dicen que estos pisos los tomaron ellos como símbolo. Así que esto es parte de un grupo. Este es otro James Anderson, me da gracia esos anteojillos así pegados, ¿verdad? Pastor presbiteriano, masón de origen escocés, ¿se dan cuenta? Cualquiera puede entrar a esas logias, cualquiera apadrinado. Entonces podía ser un pastor, podía ser un judío, podía ser un católico, todos pueden entrar porque no se va a hablar de religión. O sea, ni yo porque soy liberacionista, ni el otro porque es de la unidad, no, eso no importa, vamos a hablar de otra cosa. Este redactó junto a este señor Jean Théophile de Saguier la primera carta constitucional de la francmasonería. O sea, la carta quiere decir cómo nos vamos a regir. La Gran Logia se fundó en 1717. ¿Dentro de qué movimiento? El movimiento de las luces, la ilustración, lo que vimos anteriormente. Los símbolos son parte de un lenguaje particular. Antiguamente, dentro del compás y la escuadra había una G. Esta G ya ustedes casi no la ven. Esta era God, o sea, Dios. Dios. Pero ya terminemos con nada más el compás y la escuadra. Símbolos de precisión, de rectitud, de bien hacer las cosas. O sea, usted no puede hacer una construcción si no tiene ciertas herramientas. Y la escuadra es para medir bien y el compás para dar, ¿verdad?, la forma perfecta. Pero el Dios que estaba en el centro, en la mayoría de las imágenes ahora, ven, ahí ya casi no están, en esta sí está. La luz, este es un águila, pero por lo general es un búho. Aquí está el ojo que todo lo ve, aquí está la pirámide, aquí está la escuadra. Aquí está el billetito de allá de Estados Unidos, el dólar. Esta figurita, la flor de lis, la utilizan los Boy Scouts y las personas estas que hacen grupos. Pero todo viene siempre, ¿ustedes han oído hablar algo malo de los Scouts?
No, los chiquillos van y entonces aprenden a ser disciplinados, ordenados y hacen obras sociales y venden galletitas y ayudan a este y al otro. O sea, pero tienen un origen probablemente masónico. ¿Por qué? Porque utilizan una de las imágenes, símbolo de un grupo que está trabajando detrás de otros grupos que no tienen el mismo nombre. Entonces, estos son diferentes símbolos. Aquí les traigo a la reina Isabel. Esta señora la acompaña a la reina. Este es el cinturón de la señora. Esto que trae aquí es esto en grande. Esta es la escuadra y el compás. Aquí hay una estrella que es la estrella con el ojo ese. O sea, ella va vestida simbólicamente con su trajecito de masona. Una mujer masona, imagínense, prestigiosa. Y estos son algunos que otros símbolos que se ven en algunos templos, en algunos lugares, en algunas edificaciones. El famoso billetito americano de $1, ¿verdad? Aquí está todo lo masónico. Ustedes pueden buscar, hay muchísimos, pero figuritas pequeñitas. Es más, por aquí hay una chiquitita que dicen que es el búho. O sea, ellos son simbólicos, les gusta que digan, vea, ahí va un masón, ahí va un masón. Ellos se reconocen, están felices. José Ortega y Gasset dijo, cada vez que enseñes, enseña también a dudar de aquello que enseñas. Eso sí me gustaría a mí retomarlo, ¿verdad? Cada vez que enseñas algo, por favor, búsquenlo en la palabra, a ver si es cierto lo que estamos diciendo. Los de Berea hacían eso. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo aquel? Vamos a ver aquí, a ver si es cierto. ¿Qué dijo esa señora? ¿Qué dijo aquel? Vamos a ver si es cierto. No se queden con la primera versión. Ese señor decía así, cada vez que enseñas algo, enséñale también a dudar de aquello que enseña. ¿En qué sentido dudar? No de que, a mí no me parece. No, vamos a ver si tiene razón y si es cierto. Por lo general, la primera versión de cualquier cosa, usted dice, ay, ¿de veras? Cuando ya viene la segunda versión, entra un fundamento sobre otro fundamento. Entonces ya es diferente, ya no se sabe si, yo creo que lo primero fue, lo que yo escuché de primero tiene razón. Ya el segundo tiene que demostrar que lo primero no era y destruirlo, porque si no, ¿cómo va a poner fundamento sobre fundamento? Dice la palabra, no hagas eso, ¿verdad? Arranca y luego siembra. Porque si no arrancas y dejas esto y esto, lo que yo creía de la vida, de la familia, del hombre, de la mujer, de las relaciones, de esto, si yo dejo guardadito, a mí me parece que eso está bien. Aunque aquí diga que eso es para cuando la gente es muy mala, eso es para que, ay padre, ¿qué sucedió aquí? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Si uno aprende a tener juicio, opinión, tiene que tener información, muchos elementos para poder juzgar. Ese señor Luis Bartran vino a Costa Rica hace poco, en el año 2015. Es el gran sumo sacerdote del capítulo internacional de los masones del Real Arco en Estados Unidos. O sea, esa es una línea del masón. Y vino a inaugurar el nuevo templo del Rito de York, aquí en Costa Rica. Hicieron una página completa en La Nación, yo la traigo por ahí, porque le hicieron una gran entrevista a este señor. Costa Rica fue el primer país centroamericano que tuvo una logia masónica en 1879. ¿Por qué cree que Costa Rica está tan bien? Porque tiene muchos grupos que han venido a un país en paz, un país suavecito, que no pregunta mucho, que no averigua mucho, y se instalan grupos y más grupos, y claro, estos grupos han ayudado al país. Una de las frases dice, la masonería siempre ha sido una organización abierta, pero opera bajo ciertos secretos, si así lo quiere ver. Hay algunas cosas que no se hablan con todo el mundo, pero no es una organización secreta, y eso ha sido probado una y otra vez. Esto es lo que dice don Luis, ¿verdad? A él le hicieron 2 preguntas, bueno, le hicieron muchísimas preguntas, pero yo tomé solo estas 2. ¿Qué opina, señor Luis, de los líderes, qué opinan los líderes masónicos sobre las películas del Código Da Vinci? ¿Quiénes han visto el Código Da Vinci? ¿Sí o no? ¿Han visto muchos o no? Bueno, pocos. El Código Da Vinci, dice este señor,
fue escrito por un hombre, Dan Brown, él no lo dice, sino por un hombre, con la intención de hacer dinero vendiendo libros. Él fue invitado al Consejo Supremo en Washington, Estados Unidos, donde se le dijeron muchas cosas. Como resultado, escribió ese libro, así como se han escrito muchos otros libros acerca de la masonería. Hay 3 películas actualmente, ¿verdad? Bueno, hay libros y las películas vienen después. El Código Da Vinci fue la primera, luego hicieron Ángeles y Demonios, ahora está Infierno. Y todo tiene que ver con ese misterio y ese escondido, que si Magdalena era la esposa de Jesús. ¿Ya por dónde van? ¿Entienden? Ay, es que no sé, y tenemos esto escondido, es que nadie lo sabe, pero los católicos, el Papa lo tiene guardado en un recinto por allá atrás y entonces empieza el drama y la emoción, ¿verdad? Y es una falta de respeto, porque sabemos la historia, cómo está escrita y no hay nada escondido, y menos del Hijo del Hombre, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, pero así es como él responde cuando le hablan de estos libros. Todo el mundo quiere vender. Sus ritos, dice, son sus ritos de iniciación de naturaleza esotérica. Bueno, dice, tiene porciones esotéricas, o sea, escondidas, extrañas, de origen judío y de muchos años de antigüedad, pero es solo otra forma de conocimiento. Eso es lo que él contesta, dando a entender que no hagan tantas fábulas, ¿verdad? El esoterismo es una cualidad de lo que está oculto a los sentidos, a la ciencia, es difícil de entender, o sea, privado, ¿verdad? De conocimiento privado. Pero eso es lo que él dice respecto a todo lo que se está hablando acerca de los masones. Aquí están las fábulas que nuestros hijos ven. No quiere decir que van a aprender a ser masones solo por esta razón, pero vea todos los símbolos masones que tienen. Todos los símbolos que pueden. En una fábula, aquí hay otra acá, otra aquí, otra acá, otra acá, aquí. O sea, ¿cuál es la intención? Dejar el sello. Es como el perrito, ¿verdad? Que llega y orina y dice, por aquí pasé yo. Viene el segundo perro y dice, este territorio es de otra persona. Bueno, pues ellos dejan en esta forma. ¿Se acuerdan de Pedro Picapiedra? Con su sombrero de búfalo ahí, con los cachos así para arriba, y su amigo Pablo iban a la logia. Iban a jugar boliche y además iban a la logia. Entonces todos estos son el lema, el nuevo orden sectorum, bueno, nuevo orden de los siglos es lo que dice aquí arriba. Anus sexto, nuevo orden de los siglos, o sea, el nuevo orden que ellos llaman mundial. Aquí está otra vez, ya él está ahora, ya este señor ya está metido en la logia. Ahí ven los círculos están enseñando los diferentes símbolos masónicos. Ya vamos a ver a otro grupo al cual se le llama cráneo y huesos. Esto es un grupo intelectual, fino, elegante, o sea, universitarios de una cierta universidad llamada Yale en Connecticut. Y esta sí, o sea, son gente estudiada, gente preparada. Ellos tienen una sociedad secreta fundada en 1832, o sea, hace bastante. Y ellos se reúnen, el símbolo de ellos, quién sabe por qué, ¿verdad? Escogieron el cráneo y los huesos y el número 322. Se dice que era de corte masón, no admitieron mujeres hasta el año 1992. Y siempre que se tomaban una foto, lo hacían con un cráneo y huesos sobre la mesa. Ahí está el cráneo y los huesos. O sea, distinguidos jóvenes de una sociedad X en Estados Unidos, que ellos tal vez no se quisieron llamar masones, se quisieron llamar Skull and Bones. Entonces, eso es otro grupo, pero también es con ciertas cosas que solo los que pasan por esta universidad y solo los que son iniciados entran a ser parte de esta sociedad. No es cualquiera. Tienen que tener principios y pasar por algunas reglas. La orden de los Skull Bones, también llamada Hermandad de la Muerte, el Club Eulogiano, la Logia 322, o directamente la orden. Son los iniciados, dice que son conocidos como bondsmen, o sea, hombres de hueso, o los caballeros, knights, los caballeros de la eulogia. Eulogia es la diosa de la elocuencia, del saber hablar, pero es una diosa.
Entonces ellos quisieron tomar el símbolo para ellos de decirse, bueno, nosotros tenemos a Eulogia como representante, ¿verdad? La diosa de la elocuencia. Se dice que es una organización iniciática satanista. Se dice, ellos no se van a decir así, ¿verdad? La gente dice, ah, sí, estos son satánicos. ¿Por qué? Ah, porque se llaman de muerte, enseñan la calavera esta, ¿verdad? Y entonces, sí, pero no es solo por eso, es que adoran a Baphomet o Luzbel, y dice que fue fundado en Yale también, en Connecticut, ¿verdad? Se cree que forman parte de los Illuminatis y se menciona en muchas películas del siglo XXI. Este es Baphomet. Entonces, ¿cómo saben que adoran a este Baphomet o por qué lo dicen? Ah, porque hay figuras en las cuales ellos han encontrado estas imágenes y dice que esta deidad adorada en la antigua Babilonia apareció por primera vez cuando los templarios fueron enjuiciados por herejes. Durante el proceso, muchos de los caballeros de la orden fueron sometidos a tortura y confesaron numerosos actos heréticos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Si a mí me ponen en tortura, yo capaz que digo, sí, yo soy masona. Y a lo mejor no lo soy. Sí, yo pertenezco al grupo tal. O tal vez es cierto que pertenezco y ya torturado, declaraban y decían lo que hacían estas personas. Para todo hay gente, tanto para torturar como para ser parte de estos grupos, y se descubrieron algunas cosas o inventaron unas cosas y llaman diciendo esto. Por aquí ya casi que vamos a ver un grupo terrible, el Ku Klux Klan. Es un grupo que significa círculo, o sea, es en griego, pero el Ku Klux Klan surge en Tennessee, en Estados Unidos, a fines de la Guerra Civil. Fue formado por un grupo secreto de blancos ex confederados. Bueno, empezaron la Guerra Civil, los confederados contra los nacionalistas y los del norte contra los del sur querían esclavos, los del norte estaban buscando libertad, independencia. Entonces ellos empiezan a tener guerras. Voy a ver cómo estoy de tiempo. Bien, faltan 5 minutos. Y este Ku Klux Klan, que muchos seguro conocen por las películas, existió realmente. Esto era un grupo secreto, igual que los masones, igual que aquel Skull and Bones. Estos se metían en grupos y organizaban destrucciones a las personas que apoyaban a los negros. O sea, si usted apoya a los negros, si usted apoya a los esclavos, si usted no quiere ahora esclavos, si usted es parte de lo que ellos van a destruir. Dice, empezaron a intimidar a los republicanos, quienes eran los partidos anti-esclavistas en ese momento. Promueven principalmente la xenofobia, así como la supremacía de la raza blanca, homofobia. Homofobia es del hombre, no del sexo, ¿verdad? De iguales, o sea, somos iguales, no de hombre, homo. El antisemitismo, el racismo y el anticomunismo. Entonces era un grupo caracterizado por esconder la cara. Entonces se ponían, en lugar de decir una bolsa de pan, no, ellos se ponían este tipo de gorro, eran muy conocidos en esta zona de Estados Unidos, utilizaban también esta cruz como símbolo. No sé si esto sería sangre, porque ellos crucificaban a muchas personas, a los negros los tenían martirizados, a los que apoyaban a los empleados negros, o sea, pero ellos fueron muchísimos grupos en diferentes lugares que se escondían para que no supieran quiénes eran, pero al final de cuentas siempre había alguien que los delataba, los descubría por la manera de hablar, por los zapatos, por el pantalón, por algún lado, ¿verdad? Y aquí viene este famoso William Joseph Simmons, fundó el segundo Ku Klux Klan en el 1915, y tenía los nuevos, claro, propósitos antisemitas, anticatólicos, ya vienen ahora anticatólicos, antimigrantes, anti, todo lo que le molestaba. En la década del 1920 y 1930, una facción del Klan llamada la Legión Negra, o sea, más agresiva todavía, tenía una gran actividad en el medio oeste de los Estados Unidos, la Black Legion. Esta película, seguramente casi nadie se recuerda, de Humphrey Bogart,
era Casablanca, había una película y era muy conocida. Hicieron esto dándole o sea, metieron este elemento de los Ku Klux Klan esto y fue una película muy conocida, ¿verdad? En 1937. Esta es una imagen del desfile de Ku Klux Klan, pero bueno, aquí no se ve muy bien. Y tenían otra película que vino en el 1915, era muda, sin embargo resaltaba en esta que se llama El nacimiento de una nación. Vean que ya están utilizando nombres simbólicos como para llegar a la idea que ellos tienen y que van a aterrizar ahora en nuestro siglo, pero siempre con la idea de una nueva cosa, una nueva nación, un nuevo mundo, un nuevo universo, un nuevo, todo es nuevo. Dice que se realiza esta película con tecnología súper avanzada, pero la dejan muda, y se hizo muy famosa por el tema que desarrolló, ya que promovía abiertamente el racismo y destacaba el supuesto heroísmo de los miembros del Ku Klux Klan. Y esto, para no ir muy lejos, este traje lo utiliza la Iglesia Católica cada año. ¿Por qué? Si yo creo que un grupo satánico, malo, o sea, un grupo que hizo daño, se vestía de una manera, yo no voy a vestirme de la misma forma, ¿cierto? O sea, no lo voy a tomar para un acto religioso. ¿Esto fue primero o fueron los Ku Klux Klan primero? Fueron ellos primero. Pero sin embargo la iglesia ha querido resaltar y siempre son unos desfiles hermosísimos en colorido, en cosas así secretas, se esconden, o sea, son caballeros de tal cosa, caballeros de tal otra, o sea, son hermandades católicas, súper remotamente católicas, y que hacen un desfile siempre en de Semana Santa. Esto para que entiendan que hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que uno dice, pero tendrán que ver ellos con el Ku Klux Klan, quieren decir algo con sus vestimentas. ¿Por qué tienen que ir a una procesión de Semana Santa donde el Señor muere? ¿Por qué tienen que traer vestidos así? ¿Qué se tapan? ¿Por qué tapan la cara? O sea, ¿qué simbolismo tendrá esto? No lo sé, pero ahí lo vamos a dejar por ahora. Y este es el próximo tema que tenemos, los Illuminatis, ahora sí, el nuevo orden mundial, las teorías de la conspiración, para después de la pausa cafecito. Así que nosotros hemos visto hasta ahora una introducción, si se puede decir. Ahora vamos con los temas más modernos, más actuales, y lo vamos a dejar para la segunda parte de nuestro